Exacto. Antes se definía que eran, tenía que ver 3 A's, 4 A's, tal vez lo puedan encontrar así en algún lado, que tenía que ver afasia, amnesia, principalmente amnesia, y se sumaba agrafias, apraxias, todo con A. Eso ya lo he aplicado. Es muy general. Ahora se ve que es más, cada tipo de demencia tiene sus propias características. Y eso vamos a verlo con lo que vamos a llevar ahora. Aparte de la enfermedad de Alzheimer, ¿conocen alguna otra demencia? Demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, muy bien, ¿qué más? Demencia senil. ¿Demencia? Senil. ¿Cuál? Senil. Demencia senil. Ese término siempre indican los médicos generales. Lo envían, pero no está en las guías de psiquiatría o de neurología. No hay demencia senil. Directamente, es como decir, tiene alteración cognitiva solo porque es mayor. Pero demencia, ya de por sí se entiende que es un deterioro cognitivo mayor, o que tiene mucha afección. Senil, preferible no lo pongo. ¿Ya? Después de la frontotemporal, ¿conocen alguna otra? De cuerpos de riesgo. Vamos a llevar estas dos y también la vascular, que son como los principales diagnósticos diferenciales de Alzheimer, hablando globalmente de las demencias, pero hay muchas más. Y se va a ir complejizando, pero vamos a llegar a un punto en el que ustedes tienen que quedarse con las ideas claras, ¿no? Vamos a hablar primero de la demencia vascular. ¿Qué quiere decir? Que es una alteración cognitiva mayor, ya es una demencia, ya tiene, de causa vascular, ¿ya? Se reconoce que la contribución vascular al deterioro cognitivo y a la demencia desempeña un papel importante en el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Esto se da por la afección de múltiples vasos, por diferente afección vascular que hay en el cerebro. Y cuando hablamos de afección cerebrovascular, estamos hablando de los AVCs, de los ictus. Se ha estimado que la demencia vascular representa aproximadamente el 20% de todas las demencias. Incluso cuando ustedes ven demencia en general, la demencia vascular casi entra en el segundo, por frecuencia, entra en el segundo plano después del Alzheimer. ¿Por qué se da una demencia vascular? Este es un esquema general de cómo se observa una circunvolución. Acá vemos lo que es sustancia gris, sustancia blanca, de cualquier parte del cerebro, principalmente una área de asociación. Y vemos una pequeña lesión. Aquí dice el núcleo de un microinfarto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un infarto? No solamente da los síntomas típicos que hemos visto, ¿verdad? Una afasia, una alexia, alteraciones conductuales, sino en un futuro, como hemos dicho, ese paciente puede llegar a recuperar la función perdida de acuerdo a la edad que tenga, al tamaño de la lesión o qué tanto se vayan sumando estas lesiones. Afecta mucho el número de las lesiones que tenga el paciente. Y si ya tiene un accidente cerebrovascular, el riesgo de que tenga otro accidente cerebrovascular está presente. Porque una arteria no se daña de por sí, de un día a otro, sino es muchos años de lesión. Y hay varias arterias que se lesionan hasta que la más débil o se rompe y es un AVC hemorrágico, o se cierra y es un AVC isquémico. Pero las otras están vulnerables a tener lesiones si no las cuidamos. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos un paciente con AVC, en la imagen hay que ver bien que no haya tenido otras antes, que no haya dado síntomas. Y es lo general, casi un 50-60%. Vemos la imagen y ya tenía varias antiguas, y justamente la más grande es por la que se está internando. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, se van sumando estas pequeñas lesiones. Y como dice, no solamente ocurre la lesión en la sustancia gris, que se ocupaba esas neuronas que estaban ahí. Yo que sé, se ocupaban digamos, del lóbulo temporal, de una región del reconocimiento de rostros. No solamente se afecta esa región, sino también se va a afectar
ya sea por múltiples factores, las vías que pasaban por ahí, que conectaban otras regiones. Entonces, como si también se empezaran a desconectar esas conexiones. Y si se empiezan a sumar cada vez más, el deterioro cognitivo va avanzando. Aquí vemos en la región del microinfarto, muerte neuronal, obviamente, por el infarto, pérdida de las espinas dendríticas, astrogliosis, que es una forma de decir que es la forma en la que cicatriza el tejido, un pase de la barrera hematoencefálica y un esparcimiento de la depresión cortical. O sea, deja lesionada esta región. Pero también hay déficits remotos que están en relación a la alteración de las vías que pasaban por ahí. Pérdida de la mielina, pérdida del axón, de estas cantidades que se observan, degeneración waleriana y todo esto. Hay, como les decía, esta demencia vascular puede darse por diferentes tipos de AVCs. Pueden ser AVCs grandes, como estas que ocupan casi un lóbulo frontal, el lóbulo frontal contralateral un poco más pequeño y un lóbulo temporal en un tamaño intermedio. Son AVCs grandes. Aquí dicen infartos grandes corticales. Entonces, si se van sumando estas deficiencias, el paciente ya entra en un deterioro cognitivo. Pero como el cerebro es plástico e intenta reponerse funcionalmente, aún con las deficiencias, no parece tan afectado, o por lo menos se afecta, pero el paciente trata ¿cómo se dice? Reponer esas funciones con otras funciones mentales. Este es un paciente probablemente con AVCs por cardioembolismo. Van varios coágulos y van afectando varias regiones. Acá vemos un paciente con múltiples lesiones lacunares. Estos puntitos negros es un paciente que ha tenido un mal control de la presión arterial, de la diabetes, y este puede ser un cerebro de alguien de 60, 70 años. Y si se empiezan a perder estas conexiones corticales más profundas, igual el paciente va a entrar en la demencia. O infartos lacunares un poco más grandes, pero en el centro, en regiones estratégicas. ¿Ya? Entonces, como dice, el subtipo 1 puede estar representado en fusiones de vasos grandes. El subtipo 2 están más en relación a la aterosclerosis. Y estos son procesos fisiopatológicos de lo que lleva a la alteración vascular de vasos pequeños. Hipofilosis, esto está mal traducido. Lipohialinosis, angiopatía hipertensiva, arteriosclerótica y amiloide. Y el subtipo 3, que pueden ser por a veces. Todos estos pacientes van a terminar en demencias. Acá hay una afección global del paciente por una hipoperfusión cerebral, una hipoperfusión sanguínea cerebral, probablemente por un ataque cardíaco. Si hay un ataque cardíaco, un infarto en miocardio, hay menos sangre que va a todo el cuerpo y como el cerebro es muy vulnerable a la falta de oxígeno y glucosa, empieza a sufrir todo el cerebro. Puede dejar también secuelas. O accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Que hay uno, que hay otro, y el paciente de la misma forma empieza a alterarse las conexiones que había acá. O puede haber combinaciones de una enfermedad de Alzheimer que ya tenía el paciente, como vemos aquí los lóbulos temporales son más pequeñitos, más una enfermedad de pequeños vasos. Y eso es lo que generalmente pasa. No es que el paciente viene solo Alzheimer, o el paciente viene una demencia solamente por enfermedad de vasos. Casi la mitad de los pacientes con demencia tienen combinaciones, vienen de formas mixtas. Entonces, difícil decir su familiar tiene Alzheimer puro. Eso es muy difícil. Generalmente vienen combinaciones. Y la vascular es la que va a combinar casi a la demencia de cuerpos de Lewy, va a estar en combinación con la enfermedad de Alzheimer, con la frontotemporal, porque tiene otra causa, las alteraciones de los vasos. ¿Se entiende? Aquí vemos una imagen de un cerebro post-mortem, que ya se ha estudiado anatomopatológicamente y vemos infartos laminares lacunares y cómo dejan las lesiones a estos cerebros. Y este es un paciente igual probablemente por a veces cardioembólico,
pero tal vez incluso tiene lacunares acá, tiene varias. Aquí frontal derecho, temporal derecho, lacunares, y si se dan cuenta, el tejido va perdiendo tamaño, los surcos son cada vez más profundos. Y este paciente sí o sí tiene una demencia, porque no solamente se afecta una región, se afectan varias, sobre todo las áreas de asociación. ¿Se acuerdan cuáles son las áreas de asociación? El cerebro lo podemos dividir funcionalmente en áreas primarias. ¿Se acuerdan las áreas primarias? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Exacto, la 4, la 3, 1, 2, la 17, 41, 42. Donde llega la sensibilidad sensitiva cutánea, auditiva, visual. Y la 4, donde nacen las neuronas piramidales, el movimiento voluntario. ¿Vale? Esas son las primarias. Esas representan casi el 20% del cerebro. El otro 80% son áreas de asociación. Las áreas de asociación secundarias, a ver, voy a ver un cerebro. Lo veremos. La área motora primaria, lo que está detrás de del surco de Rolando, la área sensitiva primaria, todo lo que está en verde, el área visual primaria, y aquí en azul, la área auditiva primaria. Si dan cuenta, no es mucho del cerebro. ¿Qué hacen las otras regiones? Tal vez las áreas secundarias están alrededor, digamos, esta región, que es la área motora secundaria, la área sensitiva secundaria, debe ser un 10-20%. Pero el 60%, 70% son áreas de asociación. Estas áreas de asociación parieto-temporooccipital, que va de acá, todo lo que se ve en rojo, se ve, ¿no? Y si se dan cuenta, el prefrontal es una gran área de asociación. ¿Qué quiere decir? Que esas áreas, ahí se produce la inteligencia, ahí se produce la cognición, la memoria, nuestros mecanismos para poder ser quienes somos, la personalidad, todo está ahí, fuera de las áreas primarias. En cambio, si se van produciendo infartos en diferentes regiones, ya sean superficiales, corticales o profundas, estas áreas empiezan a perder su función y empiezan a haber deterioros cognitivos. Porque si hay un ABC en esta región, se pierde la función motora de esa región. Por eso la fase A de Broca es por acá. La fase de Wernicke es cerca al área auditiva primaria. Se hablaba mucho que iba a estar la área de región angular, pero se habla mucho ahora que también el área de Wernicke, como lo ha descrito Wernicke originalmente, llega hasta esta región. Pero si se afectan las áreas de asociación, ahí se afectan la memoria, las afrasias, las agnosias, de acuerdo a qué región está. Si es más parietal, el paciente empieza a perder una inteligencia espacial. Ya no puede responderte cuando le dices, ¿cómo llegas tú de aquí a la puerta del hospital? Uno se imagina y se ubica y lo puede describir. Ellos ya no tienen esa imaginación. La espacialidad que es bien, por eso los pacientes con Alzheimer, con infección parieto-occipital, salen a su casa y se pierden. Ya no pueden volver. Ahora el Alzheimer se afecta mucho el lóbulo temporal, por eso se afecta el área de asociación temporal, en la cual está la memoria a corto plazo, y el paciente ya no puede crear nuevas memorias. Y mientras más avanza, empieza a afectarse también la visión. Ahora hay pacientes con demencias frontotemporales. ¿Qué hemos dicho que se encarga el lóbulo prefrontal? La conducta. De la personalidad. La personalidad, las tomas de decisiones, la programación, La planificación. el control inhibitorio de la conducta para que seamos socialmente normales, ¿no? El frontotemporal empieza a afectar aquí adelante y el paciente empieza a tener afección en todo lo que han dicho. Entonces, estas áreas son bien importantes, ustedes lo sepan. Ya sea de forma vascular o de forma degenerativa, se van afectando diferentes regiones. Y en las imágenes van a ver.
se afectan. Ya, incluso ya sabiendo dónde está la lesión, podemos saber qué afección cognitiva tiene el paciente. Si ven un corte más superior, ven los surcos bien profundos. Estas son otras imágenes de otro artículo. ¿Cómo se observan las imágenes con afección vascular de vasos pequeños? Esta es una leucoraliosis periventricular. Aquí se observan espacios profundos de Virchow, que son normales, no hay problema. Acá dice que es un microinfarto cortical muy pequeñito. Y aquí esto es en SWAM, una ponderación de la resonancia magnética que ve, sería acumulación de siderina, que son infartos hemorrágicos antiguos. Y aquí vamos varios puntitos negros, que igual son varios infartos hemorrágicos pequeños. Y se dan cuenta, así se desestructura el cerebro cuando hay infartos. Y empieza a perder tamaño y al mismo tiempo funciona. ¿Cómo evitamos eso? Primero, identificando la causa del ABC o los múltiples ABCs que ha tenido el paciente, si han sido grandes, si han sido pequeños, si han sido hemorrágicos. Y esta es una tabla que puede resumirlo de forma muy resumida. ¿Alguien más falta? La dieta, obviamente, tiene que ser una dieta para la presión alta, baja en sal, que ustedes la pueden encontrar con dieta DASH. O ajustar la dieta a la enfermedad que tiene el paciente. Si el lipidograma está alto, su colesterol, sus triglicéridos, hay que bajar eso. Si es diabético, hay que ajustar también la dieta. En este caso han puesto una dieta para hipertenso. Actividad física, como hemos dicho, no solamente un cerebro sano está en un cuerpo sano, sino que mantener esta actividad de 30 minutos al día o 150 minutos a la semana de una actividad moderada e intensa es muy bueno. Incluso los abuelitos tienen que tener esta actividad. No necesariamente correr, a veces no pueden, pero hay ejercicios que les pueden isométricos se llaman, en los que no necesita hacer mucho esfuerzo de las articulaciones, sino solamente el tono. Por eso es importante fisioterapia, terapia ocupacional, todo esto que van a ver el próximo año. Evitar fumar, obviamente, porque produce esclerosis de las arterias, un endurecimiento, o estar expuesto a lugares donde fuman, para no ser fumadores pasivos. Tener un sueño adecuado. ¿Quiénes duermen de aquí de 7 a... ¿Quiénes duermen aquí 8 horas? Levanten la mano. 9 horas, 10. No está mal, pero hay personas que duermen 10 En horas. vacaciones duermo. En los domingos. Cada uno tiene su forma de dormir. El promedio dicen que es de 7 a 9 horas. Hay personas que duermen 3, 4 horas. Están súper bien. Se ha estudiado que esos pacientes tienen un componente genético, que son muy pocos, y se les está estudiando porque son funcionales en el día. Otros, yo con 6 horas estoy mal. No puedo hacer mucho. Listo, dormí 7 por lo menos. El índice de masa corporal, ahora se está cambiando los índices para ver cuándo determinar si un paciente es obeso o no, pero se sigue determinando que tiene que ser menor a 25. El control de los lípidos en la sangre, de acuerdo a los laboratorios que se piden. El control de la glucosa, que tiene que estar dentro de los valores súper generales, porque no son diagnósticos tampoco para diabetes. Y la presión arterial correcta para evitar más lesiones de los vasos, de 120. Hasta acá una pregunta de la demencia vascular. Vamos a pasar a la demencia frontotemporal. Antes de leer qué es más la incidencia, ¿qué conocen de esta demencia? ¿Alguien la conoce? ¿Ha escuchado alguna vez? Ya cuando escuchen frontotemporal tienen que darse la idea de qué se afecta y qué funciones van a empezar a alterarse. Es la tercera forma más común de las demencias degenerativas después de la enfermedad de Alzheimer, la demencia de cuerpos de Lewy.
una prevalencia de 15 en 100.000. O sea, aquí en La Paz debe haber unos 150, 130 en La Paz. ¿Dónde estarán? No sé. Yo solamente he visto a uno. En serio, no sé dónde lo estarán viendo, como pacientes psiquiátricos. Quisiera que, o sea, es que es curioso cuando uno tiene un paciente y a veces el familiar puede tomar como normal algunos síntomas que no son. Toda su vida ha sido funcional y a veces por estos síntomas que indican que es de achaque, que el deterioro cognitivo es normal, dejan pasar años de un deterioro cognitivo que no tiene que ser así. Obviamente cualquiera puede tener un olvido, pero si los olvidos son muy frecuentes o incluso unos pequeños olvidos, nunca está de más una valoración por un neurólogo. Es más, las enfermedades tienen su componente genético, incluso para cuidarse uno mismo, ¿no? Tiene que valorar. Si uno tiene un familiar de primer grado, incluso en otros países ya hacen biomarcadores de si es que ese paciente tiene el gen de Alzheimer. No hemos visto ese video, ¿no? De la paciente que se prepara, creo que les he comentado, de la que se prepara a tener Alzheimer porque tiene el gen, tiene todo para tener demencia. Pero, ¿hemos visto? Sí, sí. Ah, hemos visto, ¿no? Sí. Sí, Ah, ya, yo me estoy abriendo. Y no hemos visto. No, les he comentado, pero no hemos visto. No era en un departamento donde... Me hacen dudar, a ver, ¿hemos visto? No hemos visto, no. Hemos visto. Es la segunda causa más común de demencia en personas de menores de 65. ¿Y eso por qué? Porque solo alrededor de un cuarto de estos pacientes se presenta posterior a los 65 años. Realmente empiezan un poco más antes. Y hay tres tipos o tres fenotipos de demencia frontotemporal. Y eso tienen que saber. Y eso les voy a preguntar. La variante conductual, cuando tiene una afección más frontotemporal de la región que se encarga del control conductual, en mucha coordinación con el sistema límbico, o dos tipos de más de afasias. La afasia primaria progresiva no fulgurante y la afasia primaria progresiva de tipo variante semántica, o también demencia semántica. Y eso a los fonoaudiólogos les importa mucho. Vamos a hablar primero de la afasia primaria progresiva variante. Algunos le llaman agramática y otros le llaman variante no fluente. Ya nos está diciendo. ¿Se acuerdan cuál era la de Broca? O la de Wernicke. Sí, la no fluente era la de Broca o la de Wernicke. La no fluente, ¿se acuerdan cuál era? La de Broca. Exacto. ¿Ven? ¿Por qué no expresa? Entonces, no fluente es de Broca. O también se le llama la de agramática. ¿Cuál es la condición principal? El agramatismo del paciente. ¿Qué es el agramatismo? Es la falta, es la pérdida de las reglas gramaticales que hace el paciente en su uso del lenguaje. Se estima de 0,5 a 3,9 de 100.000. Igual tendría que haber acá por lo menos 30. Y el promedio de apariciones hasta los 60 años. Igual su prevalencia en varones y mujeres, y no hay factores de riesgo establecidos. Estos pacientes ya tienen un componente más genético. Acá la escritura de un paciente con inicios de agramatismo está en inglés. ¿Quién puede leer en inglés? Las barras. ¿Gracias? A ver, leamos con sus agramatismos. La Luciana también. ¿Con los agramatismos? Sí, con agramatismos, sin esas letritas rojas. The boat in the water, the boy was flying kites, the girl was in the sand castle, the farmer was in the fishing poles, was a fish, the train, house and car was in the garage. Todo lo que está marcado con rojo está bien, bien. Son agramatismos.
A veces presenta ausencias. Ponemos aquí es add, ¿se lo ve? Ahí sí, Ah, pero sí, en el ¿verdad? otro no sé qué fishing Add, pole. add Was in the fishing pose. on the fishing Trataba de describir más o menos esta imagen la paciente. Entonces empieza a tener esas alteraciones de la gramática, o ausencias, o aumentos, o street, y aquí han dejado, bueno, aquí está han dejado, pero was, where, ¿verdad? Entonces tiene esos agramatismos. Me hace recuerdo cuando poníamos en inglés acá, y todos tenían que leer en inglés, los residentes, pero en español. O sea, estaban las letras en inglés, y todos teníamos que traducirlo al español mientras leíamos. Desde el R1 hasta el R4 y los doctores de planta. Y había que... Empiezan así, con escrituras. Interesante. Antes del habla, porque en el habla puede haber algunos mecanismos que el paciente asume o aplica para no parecer que tiene deficiencias. Pero en el lenguaje escrito, donde no puede corregir, se empiezan a observar estos problemas. Un caso clínico. ¿Quién puede leer este primer párrafo o este primer recuadro? ¿Habrá alguien de atrás? Ok. ¿Sí? Mujer de 68 años. Dificultad de búsqueda de palabras, producción verbal reducida y errores en la elección de palabras desde hace 2 años. Familia notó en general oraciones más cortas e inversión de sí y no. MOCA 24/30 puntos, función frontal en test normal, alteración de la comprensión de instrucciones complejas, reducción, fluidez de categorías, producción verbal y escritura agramática. Muy bien. Ahora, este segundo recuadro. ¿Quién puede? Ya, yo voy a nombrar. Una voz masculina. Entonces, ya le hacen ruido, pero voy a hacer así. Mínimas se notaron al repetir y nombrar. Durante el habla conversacional tuvo un ritmo y una prosodia normales y no sustituciones distorsionadas o errores de articulación. Las velocidades de movimiento eran ambas normales. No mostraban rasgos sugerir del habla y desastre. Ella no tenía evidencia de apraxia idiomotora, no parkinsonismo, no movimiento ocular, anormalías o cambios en su forma de andar. El resto del examen fue normal. Ya, excelente. Muchos errores voy a corregir. Acá la van a escuchar a la paciente. Resonancia magnética, T1, donde se observa una atrofia frontal. Aquí ven los surcos más profundos. Insular y frontal inferior izquierdo. A diferencia del Alzheimer, que del Alzheimer el lóbulo temporal está más encogido, por decirlo así. En cambio acá es el lóbulo frontal. Y acá en el PET, que es un estudio que tenemos mucha dificultad para hacerlos, se encuentran regiones de hipometabolismo donde se ve estas imágenes verdes. Hay menor metabolismo de azúcar en esta región y es en la región justamente del área de Broca, porque es el lado izquierdo. En cambio el lado derecho, estos son derechos, pero no están normales, y el lado izquierdo, en su cara lateral, se observa justamente en el área de Broca y también en el área suplementaria. Entonces, estos pacientes, ¿cómo se afectarán? Casi específicamente a tener afasia. Han visto su MOCA, que es de 30/30, lo normal. Ella tenía 26. ¿Está bien? Bueno, y eso, los 4 puntos deben ser por las fallas en el lenguaje. Pero después su memoria, su condición, su atracción, todo estaba bien. Aquí hay otro paciente que me hubiera gustado captarlo más antes, pero igual tiene una afasia primaria progresiva. Gramática muy avanzada. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene?
¿Cuántos años tienes? No, espera. ¿Cuántos dedos hay, don Alfonso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? Alfonso. ¿Qué se llama? Persona que te está atendiendo, ¿qué se llama? Él ya está muy avanzado, muy avanzado. Incluso cuando le insiste todo, hasta ya te responde en Aymara y todo, porque su lengua primaria es el Aymara. Pero de él ha empezado hace en 2018, más o menos 7 años, con problemas de la escritura. Ha visto que había problemas en escribir, ya te dio la esposa que me trae unas fotos, ¿no? Está bien. Y de ahí él mismo sabía que tenía problemas, ya estaba empezando a dejar sus pertenencias a sus hijos. Pero los neurólogos que lo han ido viendo pensaban que era una Alzheimer. Se podría pensar. Pero él, antes de que llegara a esta afección tan profunda de la expresión del lenguaje, tenía memoria, tiene memoria. Pero ya no la puede expresar. Son balbuceos y a veces unas pequeñas palabras. Y ciertos aspectos comportamentales de irritabilidad, a veces se enoja un poco rápido. Pero igual estos pacientes es el primero que he visto, el único que tengo registrado. Pero llegan así. Y ahí ustedes hacen trabajo con la trabajan mucho con él. Por lo menos aprender otro tipo de lenguaje, tal vez. No sé. Se puede decir así. ¿Ya? Hay la fase primaria progresiva variante semántica, que esta se postula que es el resultado de una falla de la memoria semántica. Igual son infrecuentes, entre un cuarto y un tercio de todas las demencias frontotemporales, y se estima de entre 2 a 7%. La edad de inicio aproximadamente 60 años, y la característica principal es la anomia. A diferencia de la otra variante que es el agramatismo, en estos casos es la anomia. ¿Qué era la anomia? Incapacidad de dominar. Exacto, una alteración en la denominación. Entonces, esos pacientes empiezan a tener, esta es una imagen donde se compara la atrofia en la resonancia magnética de la variante comportamental, esta es la variante semántica de estos pacientes que estamos viendo, y esta es la variante agramática. Como hemos visto, la gramática empieza a tener degeneración en la región de Broca principalmente. La semántica solamente en el lóbulo temporal, sin abarcar el lóbulo frontal, y una demencia frontotemporal variante comportamental. Estos pacientes que empiezan a hacer cosas que no hacían normalmente, tomar conductas arriesgadas, alguien de 60, 70 años empieza a engañar a su esposa, apuestan todo su dinero, yo que sé, compran carros carísimos, algo que no harían, digamos. Y todos dicen, ¿qué ha pasado? Este paciente está actuando como alguien psiquiátrico, incluso, porque tiene mucha fricción frontal. Y aquí igual en el PET veamos el metabolismo en esas regiones. Estas son las 3 variantes de la demencia frontotemporal. Tienen que saberlo. Acá hay más variantes, pero esas 3 son las que demuestran un fenotipo. Pero aquí ya vemos la afección de acuerdo a estas 3 o a los genes que van a predisponer a la afección en diferentes regiones frontotemporales. Esta es la conductual, bien frontal y insular. Esta es la variante semántica, una temporal pura. La variante agramática, que es frontal principalmente. Y estas ya son variantes de la demencia frontotemporal, pero que tienen que ver con alteraciones en la proteína FUS o en la mutación de estos genes. Gen GNP, C9orf72 o MAP. Esto ya no nosotros hacemos, ya no hacemos. Incluso diferenciar estos 3 a veces hacemos.
porque no llegan muchos, pero llegamos hasta ahí, hasta diferenciar estos tres. La diferenciación ya por genes, mutación de genes, muy difícil trabajar acá en el medio, pero afuera se hace. Y ahí vemos que cada mutación tiene su, abarca una región distinta de afección. ¿No? Y por último vamos a avanzar a la demencia de cuerpos de Lewy. ¿Alguien conoce esta demencia? ¿Ha escuchado en alguna película? ¿Algún personaje? ¿Alguien que ha tenido? No sé por qué cuando ponía esto en Google me salía Robin Williams. Él es el que se suicidó por depresión, creo, ¿no? No sé si habrá tenido esto, pero bueno, hay que ver. Siempre me salía eso. Las demencias de cuerpos de Lewy, ya les está diciendo, tiene alteración. ¿Se acuerdan en qué enfermedad hay alteraciones de cuerpos de Lewy? ¿En cuáles se acumulan alfa-sinucleína que van a llegar a acumularse cuerpos de Lewy? Es igual a una enfermedad degenerativa. Buena idea. El Parkinson. Muy bien. Bien. También estás combinando. En el Parkinson. El Parkinson se ve que hay cuerpos de Lewy como inclusiones de cuerpos de Lewy. Y eso hace la enfermedad. Fuera de la alteración de la sustancia negra. Entonces, ya le está diciendo que tiene algo que ver con Parkinson esta enfermedad. ¿Ya? Quiero que se les quede eso. Comparte un sustrato patológico común con la enfermedad de Parkinson, que es la agregación de alfa-sinucleína en forma de cuerpos de Lewy. Y estos dos síndromes clínicos difieren en la secuenciación de aparición. Y eso es importante. Paciente que empieza con Parkinson y luego hace demencia, lo más probable es que sea un Parkinson. Y lo otro sea una demencia asociada a una enfermedad de Parkinson. Porque los Parkinson igual se alteran las funciones cognitivas. Pero si el paciente empieza con demencia y luego hace su Parkinson, lo más probable es que sea una demencia de cuerpos de Lewy. ¿Se entiende? No quiero que olviden nunca esto. Por eso, a todo paciente con demencia no es solamente hacer un MOCA, hacer un test cognitivo extenso, sino tiene que verlo el neurólogo, porque tiene que descartar si hay problemas motores, y hay problemas conductuales. Por eso a mí todavía no me queda en la cabeza por qué los psiquiatras ven al principio demencias. Está bien, le hacen un esquema cognitivo, todo, ven la conducta, ¿ven? Y ahí están iniciando el tratamiento para Alzheimer, donde y la melanina. Pero la evaluación motora la hacen, ven si hay parkinsonismo, ven si hay disponismo. No. Y eso es lo que define, es lo que le pone el apellido a la demencia. Si es una demencia de cuerpos de Lewy, si es una Alzheimer. Y eso porque en su DSM-5 están estas enfermedades de demencias. Pero falta el complemento motor. El cerebro no solo es cognición, el cerebro es conducta, el cerebro es emoción, el cerebro es todo eso. ¿Ya? Entonces, y por eso yo insisto acá que hagamos cursos de demencias, pero que lo hagan los neurólogos. Porque tenemos que distinguir bien estas enfermedades, armar bien su casuística, cuántos hay acá, qué se observa más, y recién tratar de, a través de la investigación, dar un mejor tratamiento mediante un mejor diagnóstico. Y este es un buen ejemplo de estas enfermedades que tienen esta combinación motora y cognitiva. ¿Ya? Ambos síndromes y los cambios patológicos subyacen y se vuelven similares y pueden considerarse como un continuo. Son como dos extremos en los cuales tienen la misma causa de la enfermedad, que es la acumulación de esa proteína en cuerpos de Lewy. Y los dos van a terminar teniendo eso. Hay una tercera, que está también con enfermedad, incluso una cuarta, pero eso ya no vamos a hablar, que es un parkinsonismo atípico. Una enfermedad que parece Parkinson, pero no es Parkinson, pero igual tiene alfa-sinucleína. Esa es la atrofia multisistémica, pero eso, si hay tiempo, vamos a hacerlo. ¿Ya? Y aquí no quiero que anoten, porque es más para confundirlos, de cómo la revista de Lancet
trata de aclarar los conceptos que se utilizan. Hay una demencia, Lewy body dementia, que es un término paraguas para todos los otros términos que no se utilizan en español. En español utilizamos demencia con cuerpos de Lewy, nos referimos más a la demencia. O el Parkinson, o la enfermedad de Parkinson con demencia. O la alteración cognitiva leve de la enfermedad de Parkinson. Y aquí la enfermedad de cuerpos de Lewy. O sea, es bien complejo, es varios términos, varios conceptos para varios términos. Pero lo que quiero que se les quede es eso. Cuerpos de Lewy, cuando se hable solamente de cuerpos de Lewy, que se piense en demencia de cuerpos de Lewy o Parkinson. Ahora, si es demencia de cuerpos de Lewy, ya está diciendo su nombre, demencia. Entonces ha empezado con el componente cognitivo, pero también tiene su componente motor, que va a hacerlo después. Ahora, una demencia en la enfermedad de Parkinson, es decir, que es Parkinson, todo lo que hemos visto, han escuchado, que a un futuro, unos 4 o 5 años, también va a ser una demencia. Pero no todos, pero hay algunos que hacen demencia. ¿Ya? Es la tercera causa de demencia neurodegenerativa. Antes veíamos que era la segunda, tercera, pero están por ahí, son muy similares en frecuencia. E incrementa con la edad, porque se van acumulando cada vez más estas proteínas en nuestros pacientes. Y los síntomas nucleares, y esto quiero que se anote, ¿cuáles son los síntomas o los pilares diagnósticos de la enfermedad? Los pilares sintomáticos de la enfermedad: las alucinaciones visuales, las fluctuaciones de la cognición, a veces están lúcidos, conscientes, y en el mismo día pueden tener variabilidad y en la noche ser un paciente con mucha alteración cognitiva, inatento, fallas en la memoria, todo esto. Y un parkinsonismo. ¿A qué me refiero con parkinsonismo? ¿Se acuerdan? Con las 3 síntomas que hemos dicho que tiene Parkinson. ¿Cuáles eran? Bradicinesia, exacto. Rigidez muscular y temblor en el cuerpo. Eso es parkinsonismo. Cualquier vez que digan, escuchan parkinsonismo, esos 3 es. Ahora, la enfermedad de Parkinson ya es el parkinsonismo con su apellido, ya se define qué es. Y ahí tenemos que sumar más síntomas. ¿Sí? Pero tómenlo casi similar. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson? Esto veíamos la anterior vez. La sustancia negra empieza a degenerar, como lo vemos acá, y se empiezan a acumular estos cuerpos de Lewy. Esto hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que pasa en la demencia? Aquí hay esta imagen, esta resonancia es interesante porque diferencia una demencia de cuerpos de Lewy de una demencia de Alzheimer. En este corte coronal, la demencia de cuerpos de Lewy está normal en sus lóbulos temporales porque no se afecta la memoria a un inicio. En cambio, en una enfermedad de Alzheimer, vean cómo está el lóbulo temporal. Atróficos, surcos grandes, muy pequeños. Y la demencia de cuerpos de Lewy generalmente se afecta atrás del cerebro, aquí atrás, en el lóbulo parieto-occipital. Por eso tienen alucinaciones visuales. En cambio, una enfermedad de Alzheimer empieza en el lóbulo temporal y luego va al lóbulo parietal o al frontal. Justamente esas regiones que hemos visto que eran de asociación, de integración, de asociación. ¿No veo? ¿Cómo son las alucinaciones de estos pacientes? Empiezan a ver personas, empiezan a ver animales, cada vez se hacen más frecuentes, severas, incluso molestosas, hasta pueden tornarse medio amenazantes, terroríficas. Viven con estas alucinaciones los pacientes. Yo solo he visto un paciente con demencia de cuerpos de Lewy. Y eso, ni siquiera aquí en el hospital. La fluctuación cognitiva de estos pacientes, como les decía, tienen episodios de desorientación, ya lo desorganizada. Puede variar en días, semanas o horas incluso, pero es muy variable. Y es más prolongado en episodios de confusión. Se puede confundir con crisis epilépticas incluso.
pueden tener somnolencia diurna o fatiga extrema. Hay escalas para que podamos hacer preguntas a los familiares si se presentan estas fluctuaciones que nos lleven a pensar. Y bueno, esta última diapositiva es más para diferenciar una demencia de cuerpos de Lewy y una enfermedad de Parkinson. Lo que está en verde indica las características clínicas de la enfermedad que están mencionando. O sea, la característica esencial tiene demencia y todo eso. Esto para que vean diferencia, ¿ya? Tampoco voy a hacer mucho énfasis en esta tabla de diferencia. Hay otros tipos de demencias. He puesto acá otra imagen. Esta es una hidrocefalia crónica de adulto o una hidrocefalia normotensiva, en la cual también da demencia. Y hay varias. Y creo que las siguientes son más complejas. A ver, esta y esta. Son complejas. Esta les voy a explicar, ¿no? Esta es bonita. Esta me gusta y les voy a explicar poco a poco, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir? Que en el lado izquierdo, perdón, derecho, está el síndrome clínico con el que el paciente llega a la consulta. Puede aparecer con un síndrome corticobasal, una fase primaria progresiva no fluente, un síndrome frontal, no me acuerdo qué es, con un parkinsonismo, un síndrome amnésico, la fase primaria, este es otro tipo que no hablé, la logopénica. Cualquier síndrome que nosotros lo agrupamos solo en síntomas y signos. Y por eso es muy difícil a una sola consulta o incluso a dos saber qué tiene el paciente. Es muy difícil, ni el neurólogo más experto le va a decir 100% tiene eso. Incluso hay estudios que indican los errores que tienen en centros de especialidad de demencias. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo el paciente va desarrollando cada vez más la enfermedad y se va caracterizando cada vez más. Si es un Alzheimer, ya como que cada vez va teniendo más problemas de memoria, se va perdiendo. Ya casi definimos que es un Alzheimer. Pero eso es con la reconsulta a los 3 meses, 6 meses, 1 año. Y están las diferentes enfermedades. Lo que quiero decir es que no todo paciente con síndrome amnésico, por ejemplo, va a ser un Alzheimer. Esta es una enfermedad de Alzheimer. Será un 80%, pero también puede corresponder patológicamente a otra enfermedad, a otra proteinopatía, o como ven el verde se puede ir a otras enfermedades con diagnóstico ya establecido. Esta es una demencia de cuerpos de Lewy con atrofia multisistémica, una enfermedad de Alzheimer, otra proteinopatía, otras enfermedades más raras. Entonces, hay que hacerle seguimiento a estos pacientes, porque son enfermedades degenerativas. Uno puede decir achaques a un inicio. Al año ya parece Alzheimer. A los 2 años, sí, creo que es nomás Alzheimer con todos los estudios. Y el estudio anatomopatológico tal vez era otra cosa. Entonces, por eso es bien importante, no es que decir, le ha dicho el especialista a mi familiar que tiene Alzheimer y lo vamos a tratar como Alzheimer. Nunca está de más una segunda opinión. Pero el tratamiento es sintomático. Y eso quiero que ustedes también vayan. Que el tratamiento va a ser a los síntomas que tiene el paciente y a lo que más afecte su actividad de la vida diaria. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta acá? Esta es la última diapositiva. Ya. Gracias.